Hoy en el frasco. La República Islámica de Irán afirma que Israel pagará por la muerte de Ismail Haniyeh, el líder de Hamás asesinado en un ataque aéreo en Teherán. Entonces, Irán respondió de nuevo: estas no son escaladas iraníes. Estas son simplemente respuestas iraníes a la agresión del régimen israelí. En respuesta a meses de continuos ataques del régimen de Irán contra el Estado de Israel, el Estado de Israel tiene el derecho y el deber de responder. Finalmente ha comenzado la venganza, la represalia de Israel contra Irán. Es la respuesta al ataque lanzado por Irán el 1 de octubre. En general, repitieron absolutamente lo que el ejército sionista determinó y que la mediática norteamericana reparte. En este momento, las fuerzas de defensa de Israel le están llevando a cabo ataques precisos contra objetivos militares en Irán. Israel comenzó a lanzar ataques aéreos contra objetivos militares en Irán. Hay también una narrativa que trata de cuidar las formas y la imagen de un ejército y de una sociedad y de un régimen israelí que está absolutamente de capa caída. Y vimos anoche lo insignificante que fue el ataque, porque el régimen sabe que la respuesta de Irán podría ser de miles y miles de misiles lloviendo sobre el régimen. Creo que ha sido más una demostración de tipo publicitario que algo verdaderamente real. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo a los publicistas del caos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es esta realidad paralela construida por los medios, donde muchas veces el impacto de un titular importa mucho más que la verdad. ¿Por qué? Porque hay poderes a los que les conviene que usted crea lo que lee o escucha sin siquiera cuestionarlo. Israel comenzó sus ataques de represalia contra Irán. Se pretendió instalar que se trató de una represalia cuando en realidad a comienzos de octubre fue Irán quien le respondió a Israel por sus crímenes, entre ellos el asesinato de Haniyeh en suelo iraní. La República Islámica de Irán afirma que Israel pagará por la muerte de Ismail Haniyeh, el líder de Hamás asesinado en un ataque aéreo en Teherán. Si otro país asesinara a un funcionario extranjero en Washington, D.C., sin duda se consideraría una violación de la soberanía estadounidense y un acto de guerra. Israel está bombardeando Irán. La mayoría de los medios de comunicación lo presentarán como ataques de represalia e ignorarán que el ataque más reciente de Irán fue en sí mismo una represalia por la agresión israelí. Por ello, hablar de una represalia contra Irán, como tantos medios se esforzaron en remarcar, resulta claramente engañoso. Y para que eso le funcione, comenzaron a trabajarlo desde la respuesta de Irán. Israel prepara respuesta a Irán tras ataque con misiles, tensión en Medio Oriente. Irán esperó 2 meses para responder al asesinato de Israel en su capital porque Estados Unidos dijo que estaba trabajando en un alto al fuego en Gaza, lo que nunca ocurrió. Y luego Israel expandió su guerra al Líbano. Israel está tomando represalias ante una represalia. Muchas corporaciones mediáticas funcionan simplemente como loros del ejército israelí, pese a que ya mintió con los bebés decapitados, el bombardeo a hospitales o la muerte de sus propios soldados. En respuesta a meses de continuos ataques del régimen de Irán contra el Estado de Israel, el Estado de Israel tiene el derecho y el deber de responder. Finalmente ha comenzado la venganza, la represalia de Israel contra Irán. En general, repitieron absolutamente lo que el ejército sionista determinó y que la mediática norteamericana reparte. Ahora se explica un poco mejor el por qué tantos medios hablaron de represalia. Pero esperen, porque el portavoz del ejército israelí tiene más cosas para dictarle a los medios dominantes. En este momento, las fuerzas de defensa de Israel le están llevando a cabo ataques precisos contra objetivos militares en Irán. Israel comenzó a lanzar ataques aéreos contra objetivos militares en Irán. Claro, ¿quién va a pensar que Israel puede atacar a civiles, hospitales, escuelas o campos de refugiados, verdad? Por favor. Eso sí, cuando Irán respondió, nunca dijeron que fue a objetivos militares. Sí, doble vara. Irán fustiga a Israel con un ataque masivo y desata la guerra regional.
Irán lanza su mayor ataque contra Israel con cerca de 200 misiles. Ahora, si la manipulación es tal que tantos medios repiten como loros lo que les dicta Israel, como decir que el ataque fue masivo o que Irán está contra las cuerdas, imagínense lo que vino después. Página 12. El medio argentino titula: Israel lanzó un ataque con misiles a Irán y pone debajo esa fotografía. Pero paparruchada. Se trata de una foto del año 2021 cuando se incendió una refinería en Teherán. Y el medio Pan Am Post también utilizó esa misma vieja imagen de 2021, pero ya que estaba falseando la información, decidió ir un poquitito más allá. Se informa sobre detonaciones en el aeropuerto Imam Khomeini. Bueno, el problema para Pan Am Post y tantos otros medios es que ya no estamos en el siglo XX y las imágenes de la realidad llegan de inmediato. El aeropuerto internacional Imam Khomeini de Teherán funciona con normalidad y sin interrupciones. Video tomado a las 2 a.m. Por su parte, TN primero publicó las fotos más impactantes del ataque de Israel a Irán con una supuesta foto del hecho, pero se trataba de un ataque israelí al Líbano. ¿Cree que se retractaron? No, cambiaron el titular. Y lo que primero era las fotos más impactantes del ataque de Israel a Irán se convirtió en Israel atacó decenas de objetivos de Hezbollah en Líbano. Lo cierto es que mientras los medios occidentales recurrían a imágenes falsas sobre el supuesto ataque israelí, en Irán se burlaban de esa exageración en los titulares. Allí vemos a iraníes muy relajados, burlándose mientras no se ve nada en los cielos. Que no nos sorprenda que la CNN diga iraníes aterrorizados ante el masivo y preciso ataque de las fuerzas israelíes. Y es inevitable el contraste con las imágenes de aquella respuesta de Irán, que evidentemente le hizo más fama a aquellos de soldados con pañales del ejército israelí. Así se escondieron hoy los soldados sionistas ante la masiva represalia de misiles hipersónicos iraníes contra las bases militares en territorio ocupado de Palestina. Tan débil se percibió el ataque israelí que hasta colonos como Avigdor Lieberman expusieron la endeble imagen dejada por Netanyahu y compañía. Lieberman dice que los ataques de las fuerzas de defensa israelíes contra Irán no lograron exigir un precio real y acusa al gobierno de espectáculo. Y vimos anoche lo insignificante que fue el ataque, porque el régimen sabe que la respuesta de Irán podría ser de miles y miles de misiles lloviendo sobre el régimen. Y a la luz de los hechos, ese masivo ataque de Israel a Irán empezó a ser presentado como limitado. ¿Será que están abriendo el paraguas por temor a la respuesta que Irán anunció que daría? Biden reacciona al ataque israelí contra Irán. Mi esperanza es que esto sea el final. Teherán. Irán tiene derecho a la legítima defensa ante agresión israelí. Mientras tanto, como ya ha sucedido, el régimen infanticida se desquita con los más débiles, atacando a población civil indefensa en Gaza. Huele a muerte en todas partes, decenas de víctimas en Gaza tras ataques israelíes ininterrumpidos. El norte de Gaza está siendo exterminado por el ejército sionista ante los ojos del mundo. Hoy asesinó a más de 100 palestinos en masacres sistemáticas, bombardeando edificios civiles durante todo el día. Así, las masacres israelíes contra la población palestina vuelven a centrarse en el norte de Gaza, donde lo que queda de los hospitales sigue siendo bombardeado. ¿Y dónde estará la comunidad internacional? En lugar de ayuda, estamos recibiendo tanques, un hospital clave del norte de Gaza en el punto de mira del fuego israelí. Hubo bombardeos cada minuto, explosiones cada segundo, disparos. Nunca habíamos experimentado tal miedo y horror. Fue una de las noches más oscuras que jamás vivimos. Tenemos que dejar morir a algunos para que otros puedan vivir. Él mismo graba la unidad de cuidados intensivos infantil para mostrar la imposibilidad de evacuar a pesar de las órdenes de la CFDI. Las fuerzas israelíes bombardearon la estación de oxígeno del hospital Kamal Adwan al norte de Gaza, matando a varios niños. Esta práctica criminal de atacar hospitales no se limita a Gaza, lo mismo está haciendo el régimen de Netanyahu en el Líbano. Otro ataque de fuerzas israelíes a un hospital en Beirut. Israel prefiere atacar hospitales en Líbano al igual que en Gaza. Al menos 163 trabajadores sanitarios y paramédicos han muerto y otros 272 han sufrido heridas en ataques de Israel contra el Líbano desde el 8 de octubre de 2023. Ahora recordemos cuando, para justificar los bombardeos sobre hospitales en Gaza, el ejército israelí le juró al mundo que debajo había túneles de Hamás mostrando fotos satelitales.
Una vez que medios internacionales tuvieron acceso a ese pozo, lograron ingresar una cámara para mostrarle al mundo el engaño. Se trataba de un tanque de agua. Bueno, nada de esto importa, porque si el ejército que le mintió al mundo en la cara fue replicado por medios que ni lo cuestionaron, ¿por qué no volver a hacerlo ahora en el Líbano? Israel dijo que Hezbollah esconde un inmenso tesoro debajo de un hospital en Beirut con millones en oro y efectivo. Las fuerzas de defensa israelíes descubren 500 millones en búnker de Nasrallah bajo un hospital en Beirut. Y ante estas versiones israelíes, dignas de una serie de Netflix, el hospital señalado tomó una medida para exponer estos nuevos engaños. Estos son los sótanos, los pasillos subterráneos del hospital donde dice Israel que estaría el búnker de Nasrallah. Asegura el hospital que es completamente falso y para demostrarlo han querido enseñar hoy todos los rincones del hospital a la prensa. Los periodistas, sin ningún guía, hemos tenido libertad para abrir puertas, entrar en salas, quirófanos, habitaciones y explorar con detalle todos los rincones, incluidos los pasillos del sótano que conducen a la morgue. Y atención, adivinen qué descubrieron los periodistas. Sí, que en el hospital en verdad funcionaba un hospital. El periodista inglés Steve Sweeney dice: hoy visité el hospital Sahel en el sur de Beirut, la mañana después de que Israel afirmara sin pruebas que cientos de miles de millones de dólares en oro y efectivo estaban almacenados en el sótano y utilizados para financiar a Hezbollah. Tuve acceso irrestricto a todas las áreas, incluido el sótano, y todo lo que encontré fueron las cosas normales que se encuentran en cualquier hospital de cualquier país del mundo. Y cuando más periodistas comprueban estos engaños para justificar brutalidades sobre civiles, la respuesta de los invasores es apuntar a los periodistas. Un ataque aéreo israelí mata a 3 periodistas en el sur del Líbano. Y como de costumbre hay medios a los que se les olvidó un pequeño detalle, decir en el titular quién fue el autor del crimen. ¡Qué colegas más éticos! 3 periodistas asesinados en un bombardeo en el sur del Líbano. Y tal parece que el ejército israelí continúa desquitándose con civiles, personal médico y trabajadores de la prensa mientras sufre más y más bajas ante una resistencia que le está propinando duros golpes. En el Líbano se suponía que iban a tomar una parte importante del sur y hacer de eso un área donde Hezbollah ya no pueda operar, pero están atrapados en la frontera, tuvieron grandes bajas, especialmente durante los últimos días, y parece obvio que el régimen es débil y vulnerable. Todo esto ha estado ocurriendo en los últimos días mientras se desarrollaba una nueva cumbre de los BRICS. Veamos lo que denunció el presidente de Venezuela en la cara del secretario general de la ONU y hablamos con nuestro invitado del día. Hace falta una refundación del sistema de Naciones Unidas. Le decía el secretario general, Antonio Guterres, cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata a hombres, mujeres y niños, cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener hoy en el estudio a Haidar Milhem, analista político y periodista internacional. Haidar, bienvenido nuevamente al Frasco. Muchas gracias, Mariano, a vos y a la producción por esta invitación. Bueno, allí veíamos esto que decía Maduro, ¿no? Haidar, ¿crees que, digamos, esto que plantea él, que planteó en la cumbre de los BRICS acerca de una alternativa a las Naciones Unidas, es viable a través de los BRICS, pensando sobre todo en detener, por ejemplo, crímenes como los que Israel está cometiendo en Gaza y el Líbano? Bueno, creo que debería poderse y me parece muy bueno lo que ocurrió en los BRICS, dado que es un contrapeso a lo que era la hegemonía occidental. Y digo era a propósito, porque el mundo multipolar ya es un hecho. Entonces me parece interesante el hecho de que los BRICS contenga a la República Islámica de Irán, bueno, inclusive que haya sido invitado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que habló de forma muy clara sobre esto, se lo dijo a Guterres en la cara prácticamente, y el mensaje que le dio al representante de la ONU fue que cuando se ataca a las viviendas de los palestinos o de los libaneses, realmente se estaba atacando a las Naciones Unidas.
Esa es la pregunta interesante para hacerse. ¿Dónde está la justicia en este mundo? ¿Dónde está la justicia en las Naciones Unidas? Parece que el mensaje es ese y eso es lo que debería poderse cambiar, entiendo yo. Ahora, volviendo al tema de Palestina y Líbano, estamos viendo un recrudecimiento de los ataques israelíes, particularmente sobre los civiles, ¿no?, en Gaza y el Líbano. Ahora, ¿vos crees que esto tiene que ver con que el régimen israelí evidentemente no puede con las resistencias ni palestinas ni libanesas? Entonces, ¿se la agarra, por decirlo de alguna forma, con los civiles? Bueno, no hay dudas. Al no poder derrotar a la resistencia palestina, a la libanesa, al eje de la resistencia, porque también está Siria, está Yemen, está Irán, claro, se la agarra con los civiles en una forma de, digamos, de potenciar su agresión. Pero sí, vemos que esto es preocupante, es una violencia que rompe con todos los estándares y con todos los códigos internacionales, con las convenciones de Ginebra, con cualquier convención internacional donde se han atacado hospitales, bombardeado casas de civiles, etcétera, y donde parecería, como dijimos anteriormente, que casi nadie hace nada para pararlo. Ahora, recientemente, bueno, hemos visto este ataque de Israel a Irán. Y evidentemente, bueno, muchos medios han recurrido a imágenes falsas, imágenes de años atrás inclusive, para decir que eran imágenes de ese ataque. ¿Esto de qué nos habla? ¿Crees que de alguna forma muestra la debilidad israelí y por otro lado la fortaleza de la República Islámica de Irán? Creo que muestra las dos cosas y una reflexión que me parece interesante es que los propios portavoces israelíes dijeron que atacaron objetivos militares en Irán, que es cierto que el ataque fue en esa dirección. Lo que nos habla, o que lo que nos pregunta, y yo le pregunto a los televidentes, ¿qué pasa cuando atacan civiles? Lo hacen a propósito, porque en un lado, por respeto, o yo diría miedo a Irán, atacan objetivos militares. Ahora en Palestina, en el Líbano, en Siria, atacan a civiles, lo que demuestra es que con estos actos terroristas lo que buscan es que la población sienta el terror, huya y ahí poder colonizar más territorios. Después también decir que la defensa antiaérea iraní funcionó perfectamente y se repelieron la mayoría de los ataques y bueno, Irán muy probablemente responda a esta agresión. Ahora fíjate que también lo que sucede desde el lado de los medios, siempre que la respuesta o el ataque en realidad es israelí, se presenta como el derecho a la defensa. Ahora, cuando Irán es quien responde a una agresión, simplemente se lo presenta como un ataque, ¿no? ¿Cómo ves esto? Bueno, esto quedó palmariamente demostrado en el contraataque de Irán en dos oportunidades, en la operación llamada Promesa Verdadera y Promesa Verdadera 2, que eran respuestas a ataques israelíes. Uno en una sede diplomática iraní en Siria, que es considerada territorio de Irán, y el otro cuando se asesinó a un líder palestino en Teherán. Entonces, dos veces fue contraataque y se lo presentó como ataque, y ahora que el régimen israelí ataca, se lo presenta como una defensa y lo que sería un contraataque israelí. Bueno, esa es parte de la guerra comunicacional en el marco de la batalla cultural o de la batalla de las ideas que entiendo tenemos que dar para intentar clarificar. Además de que no se cuenta la historia de Palestina, de la colonización de Palestina, no se cuenta que el régimen israelí tiene ocupado las granjas de Sheba, que pertenecen al Líbano, que también tiene ocupado los Altos del Golán, que pertenecen a la República Árabe Siria, con lo cual está en conflicto permanente, por lo menos con 3 naciones, y por eso se oculta eso, y a un régimen que es colonialista y que ocupa territorios que no le pertenecen, se lo presenta como que en realidad quiere defenderse cuando él es el ocupante y quien ataca para lograr una especie de subsistencia. Ahora, vamos a la Argentina, porque en relación a esto, a lo que está haciendo el régimen israelí, el actor Norman Brisky, en una ceremonia de premiación que le entregaron por su trayectoria, hizo referencia a Gaza y habló del asesinato de los civiles palestinos. Gaza jamás será vencido. Jamás será vencido Gaza.
No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo asesinado. Gaza. Ahora, inmediatamente fue tildado, cuando no, de antisemita, ¿no? Y lo amenazan con inclusive hacerle juicio penalmente. ¿Cómo ves esto? Bueno, es una barbaridad, pero ya estamos acostumbrados a que es una estrategia comunicacional que cuando alguien quiere, aunque sea criticar una política del Estado de Israel, es acusado de antisemita. Cuando sabemos que no es así, que la definición de lo semítico, de lo semita, es algo cultural, es sobre pueblos que ocuparon el sudoeste asiático, mal llamado Medio Oriente, básicamente esos lugares, y donde hablaban una lengua en común que era la lengua semítica. Por eso el árabe, el hebreo, el arameo, el acadio son lenguas semíticas, y los descendientes árabes, por ejemplo, y los que nombré también, son semitas. No todos los judíos son semitas, no todos los musulmanes son semitas, por eso digo que es más cultural que religioso, pero que se lo lleva para ese lado. El actor de origen judío, Norman Brisky, les dijo, si se quiere, en la cara, porque lo dijo en un ambiente interesante, que es los medios de comunicación hegemónicos de Argentina. Porque de alguna manera en Internet puede haber información sobre lo que ocurre en Medio Oriente, pero en los medios de comunicación de Argentina está absolutamente silenciado el genocidio en Palestina. Por eso es muy valorable cuando él dice que Gaza va a resistir, porque de alguna manera lo que dijo, cómo lo dijo, dónde lo dijo, digamos, demuestra su coraje, demuestra su valentía, y me parece que es muy digno lo que hizo, y por eso, digamos, saltan a atacarlo y a descalificarlo de esta manera, porque les dijo en la cara la realidad. Ahora, también hablando de Argentina, hace poco la Cancillería argentina emitió un comunicado lamentable en el que se hacía referencia a las Islas Malvinas, a nuestras Islas Malvinas, definiéndolas con el nombre del colonizador, del usurpador, como Falklands, ¿no? Inmediatamente el gobierno lo que hizo es, bueno, salir a desmarcarse de eso y decir, bueno, que inclusive había sido como una suerte de boicot de sectores de izquierda, ¿no? Ahora, ¿esto crees que es así o el gobierno no tiene problema en denominar así a las Islas Malvinas? No creo que tengan ningún problema. De todos modos, el caso argentino es un caso paradigmático, digo, que invita a la reflexión, porque es difícil hasta analizar, porque parecería que tenemos un gobierno de ocupación, pero que fue electo democráticamente, con lo cual es una situación paradójica, diría. Y creo que todo el campo, o el denominado campo nacional y popular, debería justamente reflexionar sobre esto y sobre el caso de nuestras Islas Malvinas en particular. Yo creo que el argentino promedio, cuando se habla de Malvinas, piensa en la guerra, piensa en los muertos, piensa en nuestros héroes, que está perfecto que se piense, pero no se piensa tanto desde la mirada geopolítica, que es que tenemos a la OTAN ocupando nuestro territorio. Entonces, creo que si avanzamos un poco en esta reflexión, el día de mañana no vamos a tener ningún gobierno que apueste a la desmalvinización, ni a la entrega de nuestro territorio, ni a llamar, como llaman los ingleses, Islas Falkland, a nuestras Islas Malvinas. Haider, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet. Presten atención porque está muy vinculado a todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez. George Orwell. Si una entidad viene mintiendo sistemáticamente desde hace más de un año, ¿por qué hay medios que siguen repitiendo lo que dice como si fuese verdad? Ingenuidad, imposible. Intereses, probablemente. Pero si es complicidad, la sangre de miles de inocentes no está solo en las manos de los soldados. Los esperamos la próxima semana
como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Gaza jamás será vencido.